Hola, bienvenidos a todos. En primer lugar, mi enhorabuena a los organizadores por la celebración de las quintas jornadas de investigación en ciencia jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEF, y por supuesto mis saludos más cordiales a todos los ponentes y asistentes. Para su conocimiento, mi nombre es Fernando Hernández Adejas y soy profesor ayudante doctor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid, España. Concretamente presentaré mi trabajo titulado Los catedráticos de las facultades de Derecho en el primer franquismo, 1936-1945. Empecemos. La presente ponencia analiza a los catedráticos de las facultades de Derecho en el periodo 1936-1945 en España desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. El objetivo es ampliar los datos conocidos respecto a lo ocurrido en uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea española, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Aunque sí se han desarrollado abundantes trabajos parciales, depuraciones, análisis de cátedras, trayectorias académicas y políticas, no se ha presentado ningún estudio de tipo abstracto general hasta el momento. El trabajo que se presenta a continuación viene a cubrir este vacío en la literatura. En 1935, según la tesis doctoral del doctor González Roldán, hubo 614 catedráticos de universidad, de los cuales 168 pertenecieron a las facultades de Derecho. Esto representa el 27,3%, solamente superado por la Facultad de Medicina con el 28,7%. Es decir, los catedráticos de Derecho fueron los segundos según el escalafón del cuerpo de catedráticos de universidad a nivel nacional. Este dato pone de manifiesto la importancia de las facultades de Derecho en los diferentes distritos universitarios del país. En relación a la distribución de las cátedras en las facultades de Derecho, esta dependió del plan de estudios y de las horas destinadas a cada una de las disciplinas jurídicas. En este sentido, la materia de Derecho Civil duplicó el número de catedráticos al resto de especialidades en la mitad de los casos. El día 19 de julio de 1936 se comprobó que el golpe de Estado al movimiento nacional fracasó al tiempo que se obtuvieron dos evidencias. La primera, el inicio de la Guerra Civil. La segunda, el movimiento nacional como futuro vencedor de la guerra. 6 días después del comienzo del conflicto bélico, los generales fundadores del movimiento nacional publicaron un decreto para constituir la Junta de Defensa Nacional. Cuando el golpe de Estado se originó el 18 de julio de 1936, la mayoría de los catedráticos universitarios tomaron una opción por uno u otro bando. Una proporción bastante alta, es cierto, optó por el movimiento nacional. El resto eligió el bando republicano, de modo que no les quedó más salida que el exilio. Por su parte, los catedráticos de Derecho de la universidad expulsados no fueron pocos, pues llegaron a suponer el 50% en determinadas disciplinas jurídicas. No supuso ninguna pérdida en derecho canónico, mientras que oscilaron entre el 18 y el 40% en las demás materias. Históricamente, la represión se instauró con el levantamiento del 18 de julio de 1936, aunque en realidad no arrancó hasta el bando de declaración de estado de guerra del 28 de julio de ese mismo año. La depuración finalizó en 1945 de manera informal, con la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la legislación siguió dos caminos separados. Por un lado, las normas de carácter represivo, con inhabilitación permanente, para los fieles al gobierno de la República. Por otro lado, la adecuación de la legislación vigente a las directrices del nuevo Estado mediante la restricción y penalización del ejercicio de las libertades formales, con sanciones temporales, y la fidelidad a los valores del régimen franquista. Las comisiones depuradoras del personal educativo fueron creadas por decreto el 8 de noviembre de 1936. La labor de depuración se prolongó hasta enero de 1938 en las universidades administradas por el Movimiento Nacional, solo, según la publicación de las órdenes de la Comisión de Cultura y Enseñanza en el Boletín Oficial del Estado BOE, que separaban, sancionaban o rehabilitaban a los profesores oportunos. Se distinguen tres etapas. Primer periodo de guerra, desde julio de 1936 hasta febrero de 1938, la actuación de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta de Defensa Nacional, la política educativa del Ministerio de Pedro Sáenz Rodríguez durante el segundo periodo de guerra, desde febrero de 1938 hasta abril de 1939, y en tercer lugar el periodo interino de Tomás Domínguez Arévalo desde 1939 hasta agosto de 1939. Y ya por último, un periodo de posguerra protagonizado por el Ministerio Ibáñez Martín. La legislación básica sobre la depuración franquista de los catedráticos de la Universidad Española en el periodo 1936-1939 incluyó 11 disposiciones normativas, entre las que destacaron la constitución de la Junta de Defensa Nacional, la revisión total en el personal de instrucción pública, la ley de responsabilidades políticas o la ley que fija las normas para la depuración de funcionarios públicos.
En el transcurso de la Guerra Civil, los 3 años que duró, el apremiante régimen ofreció una estrategia social y política aparte de la militar. Para ello hizo falta un instrumento normativo, la depuración. Una de las preocupaciones del nuevo Estado fue el control ideológico del profesorado en cada uno de los niveles de enseñanza, incluso en la universidad, con más intensidad en las facultades de Derecho. La purga política diezmó el escalafón de los catedráticos de la universidad y modificó la composición de las juntas de facultad. La Comisión Depuradora Específica del Personal Universitario se creó para establecer los comportamientos sancionables y su contenido. Estas comprendían desde la separación definitiva de servicio, las más graves, hasta la inhabilitación para desempeñar cargos directivos de confianza, las más leves, pasando por suspensiones temporales de empleo y sueldo, traslados de universidad o jubilaciones forzosas. La distinción entre depuración transitoria y depuración definitiva es crítica. En un principio, el movimiento nacional contó con el apoyo de Miguel Unamuno en la Universidad de Salamanca. Esta adhesión tuvo sus réplicas oficiales. Las universidades situadas en la zona franquista se significaron a favor del lanzamiento de la depuración, más aún en la de Salamanca. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca se presentó como un reducto ardientemente dispuesto a colaborar con la legitimación de la insurrección. La mayor parte de su cuerpo docente, encabezado por el catedrático de Derecho Canónico el profesor Teodoro Andrés Marcos, asumió cargos políticos, realizó diversas tareas de asesoramiento jurídico y cargó con responsabilidades jurisdiccionales. Desde el inicio del conflicto, este grupo de personas pusieron sus conocimientos y contactos internacionales al servicio del alzamiento nacional. La Universidad de Zaragoza, junto a la Universidad de Salamanca, fue imprescindible para la victoria del movimiento nacional. Desde julio de 1936 hasta septiembre de 1939, la universidad permaneció clausurada y sus edificios ocupados por organismos militares. La desaparición de la vida académica caracterizó a la Universidad de Zaragoza durante la Guerra Civil. El decano de la Facultad de Derecho, Manuel de la Sala y Llanas, y Luis del Valle Pascual, catedrático de Derecho Político, colaboraron con la sección de prensa y propaganda del movimiento nacional. La Facultad de Derecho proclamó su adhesión a la Causa de Burgos prontamente. Otras lo hicieron después. La actividad universitaria se detuvo el 18 de julio de 1936. En las universidades controladas por el movimiento nacional, los insurrectos o bien dimitieron o bien fueron cesados o detenidos por los militares o falangistas. En la Universidad de Granada, el rector Salvador Pilar Hernández fue depuesto el 24 de julio de 1936 y sustituido por el antiguo rector Antonio Martín Ocete por mandato del gobernador civil. En la Universidad de Sevilla, el general Quipo de Llano aceptó la dimisión del rector Francisco Candil Calvo y nombró a José Mota Salado en su lugar por orden de 11 de agosto de 1936. En la Universidad de Valladolid, casi sin demora a la sublevación del 18 de julio, todas y cada una de las juntas de facultad se adhirieron a la rebelión con entusiasmo. En cuanto a la Universidad de Oviedo, esta sufrió las acciones de guerra de forma muy directa, pues el coronel Aranda se levantó en favor del alzamiento el 19 de julio de 1936. Leopoldo García Alas García Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo y hijo del famoso literato, fue detenido y abatido unos meses después. La depuración franquista fue una práctica generalizada, aunque esta poseyó un carácter peculiar en el cuerpo de catedráticos de la universidad por ser el arquetipo de la élite educativa española. Esta no se dirigió contra ninguna facultad en particular, en principio, afectó a todas las disciplinas con independencia de las enseñanzas y partidas. Esto es correcto, pero solo hasta cierto punto, porque según los datos ofrecidos en esta presentación, la facultad universitaria más perjudicada en España fue la Facultad de Derecho. En su mayoría, las comisiones depuradoras incidieron sobre los catedráticos universitarios de Derecho, admiradores de la institución libre de enseñanza y defensores del gobierno de la República. Con tal pretexto, se expulsó por órdenes del 4 de febrero de 1939 a Luis Recasens Siches, Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos Urruti, Pablo de Azcárate Flores, Demófilo de Buen Lozano, Mariano Gómez González, Felipe Sánchez Román Gallifa, José Castillejo Duarte, Venceslao Roces Suárez, además de José María Ots Capdequí, Niceto Alcalá Zamora Castillo y Blas Ramos Sobrino. Todos los funcionarios del Estado español fueron depurados después del 18 de julio de 1936. Unos fueron depurados sin sanción por adhesión condicional al movimiento nacional, otros fueron depurados con sanciones temporales con mayor o menor intensidad, pero al final readmitidos en su plaza. El resto fue depurado con inhabilitación permanente y perdió su puesto de trabajo de forma definitiva. Por disciplinas jurídicas, Derecho Procesal 57,2%, Derecho Mercantil 50% y Economía Política y Hacienda Pública 50%, perdieron igual o más del 50% de sus catedráticos
seguidas de Derecho Penal con el 40% y Derecho Natural y Filosofía del Derecho con el 38,5%. Las restantes fluctuaron entre un 18 y un 36%. Por su lado, Derecho Canónico fue la única materia que no perdió a ningún catedrático de universidad. Los docentes depurados más perjudicados de todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, fueron los catedráticos de universidad y excepcionalmente los catedráticos de las facultades de Derecho. Para ser más riguroso, más de una tercera parte de los catedráticos universitarios de Derecho fue inhabilitada separada de la Universidad Española permanentemente. De los 574 catedráticos de universidad existentes a nivel nacional en el año 1936, según los trabajos de Marc Baldó, junto con algunas correcciones, 438 fueron depurados sino con diversas sanciones temporales, suspensiones de empleo y sueldo, inhabilitación para cargos directivos y de confianza, traslados forzosos, expulsiones provisionales, jubilaciones forzosas. Todos ellos reingresaron después y representaron el 76,3% del total. El resto, 136 catedráticos, fueron inhabilitados separados del cuerpo de catedráticos de la universidad de forma permanente, constituyendo el 23,7% sobre el conjunto. Si este análisis aplica a los catedráticos de las facultades de Derecho, de los 142 catedráticos existentes, 99 fueron depurados, sino con diversas sanciones temporales, con la posterior reinserción en el escalafón, suponiendo el 69,7% en su totalidad. El resto, 43 catedráticos, fueron depurados con inhabilitación permanente, siendo el 30,3% del total, mientras que a nivel nacional implicaba el 23,7%, como ya se ha dicho. Antes de que las oposiciones a cátedra de facultades universitarias, también en Derecho, se convocaran como consecuencia de las depuraciones, se procedió a un concurso de traslados entre los catedráticos sin ningún tipo de sanción temporal. Ya en el primer quinquenio después de la Guerra Civil, y una vez resuelto el concurso de traslados dicho, los ejercicios de las cátedras aún vacantes se celebraron sucesivamente. Tras el exilio y el proceso depurador, el Ministerio de Educación Nacional promovió la Universidad del Nuevo Estado mediante el control de las plazas, el nombramiento de sus tribunales y la adhesión firme del catedrático seleccionado al movimiento nacional. La denominación de las primeras oposiciones a cátedras de universidades en el periodo 1940-1945 ha recibido el calificativo eufemístico de oposiciones patrióticas. En estas oposiciones se tuvieron en cuenta no solo los méritos académicos de los aspirantes, sino además de los servicios prestados al levantamiento. Para participar en la oposición de una plaza de catedrático universidad de la primera era franquista, el concursante debía cumplir los 5 siguientes requisitos: posesión del título de doctor, 2 años de investigación o docencia, presentación de un trabajo científico inédito, quizás este sea el requisito más subjetivo, y por último otros 2, acreditación de adhesión a los principios fundamentales del Estado por parte de la Secretaría General del Movimiento, así como el cumplimiento de los trámites e informes que el reglamento universitario determinaba. Mientras que todas las disciplinas jurídicas incrementaron el número de cátedras, unas más que otras, es llamativo que las dos únicas que perdieron, y además sensiblemente, fueron las materias de perfil económico, Derecho Mercantil y Economía Política y Hacienda Pública. Tanto el número de cátedras de Derecho Mercantil como de Economía Política y Hacienda Pública disminuyó un 50% en el periodo 1940-1945. Puede que sea difícil de aceptar, pero el 30%, pero el 13% de los profesores que accedieron a la cátedra en el periodo 1940-1945 tuvo entre 24 y 26 años, y casi el 39% la obtuvo entre los 27 y 30 años, esto es, poco más del 50% de los docentes de las facultades de Derecho ganadores de una cátedra no superó los 30 años de edad. Después, el 28% de los que se hicieron con una cátedra en una de las 12 disciplinas jurídicas rondó una edad entre 31 y 35 años, y otro 11% se encontraba entre 36 y 40 años. Tan solo el 9% restante de los profesores que sacaron una cátedra en esta facultad en el periodo 1940-1945 osciló entre 40 y 60 años. La edad media de los docentes de las facultades de Derecho que ganaron una cátedra en una de las disciplinas jurídicas existentes en el periodo 1940-45 fue de 33 años de edad. Solo 3 materias jurídicas las cedieron: Derecho Canónico con 41 años, Economía Política y Hacienda Pública con 40,6 años y Derecho Administrativo con 34,4 años. Las restantes áreas jurídicas permanecieron por debajo de esa media mencionada antes. Conclusiones. El análisis realizado hasta aquí de los catedráticos de las facultades de Derecho en el primer franquismo
desde 1936 hasta 1945 no hubiera sido posible sin la principal fuente de datos como es el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho dirigido por el profesor Carlos Petit Calvo, la cual ha sido consecuencia de un gran empeño y esfuerzo colectivo. Pero es claro que esta fuente, por completa que sea, no interrelaciona la valiosa información contenida en ella. La historia de los catedráticos universitarios de Derecho es una investigación fértil y muy potente que irá completándose en el tiempo conforme más estudiosos se acerquen a ella, especialmente juristas e historiadores. Las filminas anteriores han tratado de explicar la situación de los catedráticos de las facultades de Derecho de la posguerra a partir de una metodología integrada, cualitativa y cuantitativa. A pesar de la escasez de fuentes generalistas, cada uno de los epígrafes del texto está conectado entre sí para ofrecer un resultado abstracto y amplio. Con esto doy por finalizada mi ponencia titulada Los catedráticos de las facultades de Derecho en el primer franquismo 1936-1945. Muchas gracias de nuevo a los ponentes asistentes por su atención y participación. Quedo por lo demás a su completa disponibilidad mediante mi correo electrónico fhfradejas@der.une.es. Saludos cordiales a todos.